Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, pues una vez que concluya nuestra sección, como semanalmente lo hemos venido haciendo, les estaré subiendo el link del examen para que ustedes lo resuelvan y tendrán hasta el día de mañana a las 20 horas para poderlo enviar, por favor. Eh, no hay necesidad, reitero, de enviar captura de pantalla de la conclusión del propio examen, dado que pues eso ya se, el sistema captura esa información. De igual manera, eh, les reitero que solo tomo en consideración el primer envío del examen. Así también, eh, cuando se utiliza la inteligencia artificial, usualmente lo que ocurre es que los algoritmos mismos de la inteligencia artificial, cuando chocan contra el propio sistema sobre el cual se basa el examen, pues obviamente que va a cambiar incluso las propias palabras. Y esto ocurrió la semana pasada, eh, y también pues obviamente lo he puesto yo en práctica para poder observar cuáles son estas dificultades y al ponerlo en práctica de manera personal, pues me doy cuenta al respecto. Entonces, si ustedes utilizan inteligencia artificial para resolver su examen, pues obviamente que les va a arrojar otras preguntas, les va a arrojar otro tipo de respuestas precisamente por estos algoritmos que chocan, colisionan tanto con la inteligencia artificial como con el examen. Entonces, eso, reitero, porque yo ya también lo he hecho como práctica para poder observar hasta qué punto, ¿no? Esta misma inteligencia artificial, pues, produce cuando se somete el examen a ese tipo de aplicaciones. Sí, dime, Alejandro, por favor. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes, Bueno, compañero. Eh, yo lo mando, yo lo envío como 2 o 3 veces porque quiero que en la respuesta, bueno, cuando ya se haya mandado las respuestas, que me salga otra vez en blanco. No sé si le ha llegado así, pero es la misma desde la primera. Yo mando una vez hasta que me salga en blanco porque quiero no, estar no, seguro. no. Si tú mandas tu examen, ¿no? Porque incluso, y eso es independiente de si lo haces en computadora o lo haces desde tu celular, ¿sí? Si tú lo mandas, inmediatamente el sistema me captura tanto tanto la fecha como la hora de envío y a ustedes les arroja de manera inmediata o en tiempo real el puntaje obtenido. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, te dicen, bueno, quiero saber, ¿no? ¿Cuáles fueron las respuestas correctas? Pues lo que hacen es nuevamente volver a hacer el examen y como ya está capturado por el correo electrónico, ¿no? Entonces, a mí me aparece, por ejemplo, no sé, voy a poner Eduardo Trejo, @gmail, ¿no? En el primero.com. Es en el primero. Luego lo vuelvo a hacer, me vuelve a aparecer el correo Eduardo Trejo, @gmail.com, y entre paréntesis me pone 1. En el primero saqué 5, luego en el segundo envío saqué 6. Luego, como yo no estoy conforme con eso, vuelvo a hacer el examen y entonces igual aparece Eduardo Trejo, @gmail.com, y aparece un paréntesis donde dice número 2. Y así se van hasta obtener el 10. O sea, y yo lo que considero
para efectos de calificación, es solamente el primer envío, Ok, ¿no? no, sí. Sí, A mí no me aparece mi calificación. Yo lo que hago es mandarlo, no, pero veo no, no, no. que A, siguen a- a- siguen las a mí, respuestas y vuelvo a a, mover hasta que ya me salga otra vez así, otra vez en blanco. a mí me lo arroja de manera inmediata. Ok, Ujú. más era Me esa duda. arroja, me Había arroja de visto manera, uno o dos que he no, mandado, pero es la misma respuesta. sí, eso es independiente, o sea, reitero, este, ahí aparece, por ejemplo, incluso cuando lo envían, no sé, si el tiempo límite es a las 20 horas, me aparece si lo enviaron a las 17, a las 16, por ejemplo, a las 16 del día 2 de mayo, 16 con 3 minutos. Ujú. O sea, a mí me aparece ahí en, en el examen, en el propio sistema. Ujú. Entonces, por ejemplo, hay ocasiones que al momento de revisar la, el, el sistema, ustedes son, me parece que son como 14 o 15. Entonces, imagínense, si son 15 alumnos y me aparecen 24, estamos hablando de que eh, se enviaron o hay 9 personas más. Al momento de revisar, es cuando me doy cuenta de que, bueno, Eduardo Trejo mandó 3 veces su examen y con diferentes calificaciones o con diferentes puntajes. Entonces, no voy a tomarlos en consideración las evaluaciones que dicen Eduardo Trejo 1, Eduardo Trejo 2, Eduardo Trejo 3, solamente el primer envío. O sea, por eso no hay necesidad de que ustedes envíen captura de pantalla, ni de la calificación, porque a mí me aparece de manera inmediata, ¿no? El propio resultado del examen. Entonces, por eso es que no hay necesidad. Yo no sé si lo han trabajado así con otros profesores, pero no, si yo le solicitara, por ejemplo, ¿no? No sé, un trabajo escrito, eh, de igual manera, aquí en la plataforma tenemos para poder enviar y de igual forma el propio sistema, en el momento en que tú subes tu examen o tu trabajo, vamos a suponer tu trabajo, el propio sistema te dice o me dice a mí como administrador o como docente en este caso, a qué hora fue subido ese documento. Entonces, lo mismo ocurre con esta plataforma donde les mando el link y a mí me dice, ¿no? Vamos a suponer, Diego Cruz mandó su examen, ¿no? Por eso también es el nombre, porque en muchas ocasiones no le ponen el nombre y el correo pues no coincide con su nombre o con su apellido, por eso hay ahí uno que dice, hay un apartado, donde dice, escribe tu nombre, empezando por apellidos, apellido paterno, materno y nombres. Igual, ¿no? Hay compañeros que empiezan con el nombre, ¿verdad? Pero ahí dice claramente, regístrate iniciando con tu apellido paterno, materno, nombre o nombres. Eso a mí, de igual forma, me facilita la búsqueda en mis actas de calificación para poderles asentar la misma, ¿no? Eso es uno. Dos, eh, con ese mismo correo con el que ustedes realizan su examen, es el que a mí me aparece y es cuando empiezo a ver, ¿no? Que hay nombres repetidos. Entonces, si son 15 alumnos y me aparecen 21 alumnos, eso significa que alguien pues envió de más su propio examen. Entonces, la verdad es que la verdad no tiene caso, ¿no? Porque de igual manera,
Hay compañeros que me dicen, bueno, profesor, es que yo no estuve presente en toda la semana por cuestiones de trabajo. Para eso, por supuesto que tienen pues las clases videograbadas donde se localizan en en YouTube. ¿Cómo los voy a localizar en YouTube mis clases? Bueno, pues con con el número del grupo que ustedes tienen, que en este caso, por ejemplo, si yo lo quisiera buscar en YouTube, ¿no? Es el ARC PSPC 4V25. Entonces, ahí en YouTube eh, pongo esta información, de inmediatamente me va a desglosar las clases. Y pues por supuesto que ahí en YouTube, pues lo que primero que aparece en el video, pues es mi rostro muchas ocasiones, ¿no? Entonces ahí es donde localizamos. Ya podemos observar ahí las, eh, las clases videograbadas. Ahora, a lo mejor tampoco tengo tiempo de ver las clases videograbadas. Hay compañeros que hacen el favor, ¿no? De tomar captura de pantalla de las diapositivas y se las suben. Bueno, pues esa es una forma de también de estudiar, ¿no? También es una forma de estudiar que es válida, que yo no la prohíbo, ¿no? Es válida y bueno, pues le doy un repaso. Por eso es que el tiempo del examen es de prácticamente 24 horas, ¿no? A partir de que lo subo, que en este caso es a las 20 horas del día de hoy, tendrían hasta las 20 horas del día de mañana, ¿no? 24 horas. Que me dice, bueno, es que estoy en servicio, profesor. Bueno, pues no te preocupes, tienes 24 horas. Ujú. A lo mejor en 20, 25 minutos o 1 o 2 horas que tomes para revisar, confrontar tus diapositivas con las preguntas, bueno, pues ahí está, ¿no? Es una forma también de estudiar. Entonces, tienen ustedes todos los elementos, tienen las clases videograbadas, tienen las clases presenciales, ¿no? Que en este caso, pues es presencial. Aparte tienen las diapositivas que eh, sus compañeros hacen el esfuerzo por tomarle captura de pantalla, la suben al grupo de WhatsApp y ahí está, ¿no? Para poder estudiar. Lo que sí es que, si reitero, si ustedes suben o buscan resolver el examen con inteligencia artificial, la colisión de los algoritmos va a provocar que incluso haya una modificación, ya sea en las preguntas o en las opciones de respuesta. Entonces me mandan mensaje, oiga, profesor, es que eh, la opción de respuesta o la pregunta pues no coincide con con las opciones de respuesta. Bueno, pues eso es provocado precisamente por la colisión de algoritmos que está con el examen y con con la inteligencia artificial. En muchas ocasiones la inteligencia artificial o traduce mal o interpreta de otra manera las respuestas, ¿no? O incluso las propias preguntas. Entonces, no es el sistema, o sea, no es la plataforma donde yo subo el examen. Ujú. Es porque colisionan los algoritmos con la inteligencia artificial, ¿no? Y eso, obviamente, no solo lo he practicado aquí, sino que también en otras instituciones donde laboro, sucede exactamente lo mismo. No es porque yo me lo estoy inventando, sino porque ya es experiencia. Entonces, pues, ahí se ve reflejado claramente cuando es inteligencia artificial, incluso en los propios trabajos. Claro que a ustedes no les he dejado trabajo escrito porque sé que su tiempo es muy acotado, es muy acotado para poder realizar un trabajo escrito o de investigación. Entonces, por eso es que les dejo un examen. Pero, por ejemplo, cuando en otros grupos dejo un trabajo, pues ya igual, ¿no? Ya también por la experiencia que uno tiene, de inmediato se da cuenta cuando
fueron realizados o sometidos a la inteligencia artificial por diferentes cuestiones, ¿no? Empezando por la forma de redactarse. Desde ahí ya uno se da cuenta que pues, el alumno utiliza inteligencia artificial. Entonces, aquí tiene una doble finalidad, que aprendamos, ¿no? No solamente es la labor de enseñanza-aprendizaje, sino que también el alumno aprenda a desarrollar un pensamiento crítico. Estamos en un nivel de licenciatura. Eso es por un lado. Por otro, como les he comentado, esta ciencia de la seguridad pública es una ciencia social, pero también es una ciencia aplicativa. ¿Por qué aplicativa? Porque todos los contenidos que les ofrecemos los profesores van encaminados precisamente no solo a su, al desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas, sino también de habilidades y destrezas que ustedes van a poner en su práctica, ¿no? En la práctica de sus labores, sobre todo operativas. ¿Sí? Hoy día, un policía, y digo un policía porque la mayor parte de ustedes forma parte de una institución policial, ya no solo se forma en el campo de la praxis, en el campo de la práctica en el servicio, sino hoy día requiere también de elementos teórico-conceptuales, doctrinales y jurídicos. Si ustedes se han dado cuenta, en el desarrollo mismo de estas asignaturas que hemos tenido, siempre se tiene que partir no solo de cómo se aplica en el campo de la realidad, sino también cuál es su fundamento jurídico. No tiene caso que, por ejemplo, hablemos del uso de la fuerza y no se tienen las bases jurídicas. ¿Por qué? Porque eso ustedes lo van a tener que aplicar en algún momento dentro de sus funciones y tendrán que fundar y motivar esa actuación. Recuerden ustedes que uno de los principios del derecho general, ¿no? Es que lo que las leyes no prohíben, se puede hacer. Pero en el caso de un servidor público, solo puede actuar de acuerdo con lo que está delineado dentro de su marco jurídico. No puede hacer más ni puede hacer menos de lo que le mandata la ley. Esa es una diferencia dentro del principio general del derecho. Ujú. Por eso es que para poder comprender todo este panorama, tenemos necesariamente una base normativa, una base jurídica. Y a partir de ahí, entonces sí, con base en ello, llevar a cabo las tomas de decisión adecuada, correcta, dentro de mi campo de actuación. Ahí es donde tiene el impacto, ahí es donde tiene esta manera o esta forma que conlleva la aplicación de mi propio conocimiento. Entonces, por ello es que los contenidos didácticos, los contenidos de aprendizaje están diseñados, delineados, para que no solamente sea
en lo teórico, no solamente sea en lo jurídico, sino que el alumno también pueda llevarlo, toda esta carga de conocimientos, toda esta carga de información, la pueda aplicar dentro de su campo. O sea, hay conceptos, porque, este concepto lo escuché en determinada clase, bueno, entonces ya me presenta una forma de interpretar la realidad en la que me ubico, principalmente en mi servicio policial. Por eso eh, es importante que ustedes repasen, repasen también sus contenidos. ¿Mm? Una parte necesaria e imprescindible de quienes somos estudiantes o de quienes somos científicos sociales es que también reflexionemos e interpretemos esa información o ese conocimiento que uno va adquiriendo. Y eso también se logra a través de la lectura. Como si yo quisiera correr hoy la maratón de aquí de la Ciudad de México, sin hacer ejercicio, pues imagínense, voy a dar 3 pasos y hasta ahí llegué, ¿no? En cambio, con la constante práctica, con el constante ejercicio, voy a mejorar mi condición y probablemente pueda terminar o termine la maratón, ¿no? Lo mismo es con el estudio. Quizás de un momento pues me cuesta un poco de trabajo, pero con la constante práctica, con el esfuerzo que ponga o el empeño que coloque en ese repaso, en esta comprensión, es como voy a mejorar, ¿no? Un concepto clave de todo esto, pues es la disciplina. La disciplina no solamente es aquella que nosotros aprendimos o que el policía o el militar aprende dentro de la práctica o dentro de los conceptos doctrinarios de la institución a la que pertenecen, ¿no? Principalmente ligada con eh, el cumplimiento de la orden o de las órdenes que les generan, sino que también la disciplina implica hacer eso, llevar a cabo una actividad de la que probablemente no nos gusta realizar, ujú, pero que con la constante práctica, con ese esfuerzo, con esa disciplina que yo me imponga, pues eh, iré potenciando, iré desarrollando mis habilidades y destrezas. Y a veces, fíjense, a veces no nos damos cuenta que tenemos habilidades hasta que no las empezamos a desarrollar. Pero bueno, después de esta larga introducción, vamos a continuar con nuestra sección. Comentábamos y cerramos la clase del día miércoles con esta parte también que a veces dentro de las instituciones policiales, principalmente, eh, sobre todo en las relaciones laborales, se establece que pues obviamente el policía, por sus funciones de prevención, de vigilancia, de persecución del delito o funciones tan básicas como de la proximidad social o de la detención, no están ligadas con la administración pública. Y toda función que realiza el policía o el ministerio público forma parte de la administración pública. ¿Por qué forma parte de la administración pública? Porque su institución está ligada al gobierno y el gobierno a uno de los poderes públicos
que es el Ejecutivo. Este Ejecutivo, que junto con el Legislativo y el Judicial, conforman los poderes públicos que están o que los tiene el pueblo. Y este pueblo, o el pueblo, en él reside esa soberanía. Y la soberanía forma parte de uno de los elementos o una de las atribuciones del Estado, ¿no? Que van o que caracterizan al Estado. Entonces, seguimos esta cadenita. El Estado, la soberanía, el territorio, la población, que ya hemos visto, uh-huh, y dentro del Estado, por supuesto, está el gobierno. El gobierno representado por el Poder Ejecutivo y que dentro del gobierno se encuentra la administración pública. La administración pública, en pocas palabras, es la que se va a encargar de generar los servicios públicos. Eh, Básicamente es eso. Si nosotros hablamos de la administración pública, no solamente es la regulación a través de leyes o reglamentos para gestionar los recursos, tanto humanos como materiales, sino principalmente para proporcionar los servicios públicos. Servicios públicos que, como vimos, están delineados en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y que ahí uno de esos servicios públicos que tienen la obligación, tanto el Estado como el gobierno y la administración pública, pues es la seguridad. Esto con base precisamente en este artículo 115 de la Constitución Política Mexicana. Y los únicos que pueden proporcionar el servicio público son los servidores públicos. Y comentábamos que el servidor público es toda persona que va a desempeñar un empleo, cargo o comisión dentro de la administración pública a nivel federal, estatal o municipal. ¿Sí? Y vamos a encontrar ello en el artículo 108 de la Constitución. ¿Sí? Aunque nos habla de las responsabilidades, nos establece que los servidores públicos, cuando dice toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la administración pública, bueno, aquí lo maneja a nivel federal, pero cada entidad federativa, dentro de sus constituciones, dentro de sus leyes orgánicas, establece esa función, incluso dentro de los propios códigos penales de cada institución, de cada entidad federativa, establece quién es un servidor público, ¿sí? Como en el caso del Código Penal para la Ciudad de México. ¿Por qué es importante determinar? Porque hay delitos que solamente pueden ser cometidos por servidores públicos. Entonces, es necesario establecer y definir quién es un servidor público. Servidor público, dice el Código Penal del Distrito Federal, toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública de la Ciudad de México. Bueno, cuando se habla de la naturaleza en la administración pública de la Ciudad de México, pues puede ser un profesor, un docente que trabaja para una escuela pública. ¿Sí? Puede ser personal que trabaja, por ejemplo, dentro de la propia policía. La policía, todas las instituciones policiales pertenecen a la administración pública. Por eso es que sus funciones
toda función que realiza, incluso el Ministerio Público, forma parte de la administración pública. ¿Por qué? Porque lo que hace es desempeñar o ofrecer un servicio público. E incluso, si nosotros nos remitimos al, eh, a la propia Constitución, en su artículo 115, en su fracción tercera, nos dice que la seguridad pública en los términos del artículo 21 constitucional, policía preventiva, municipal y tránsito, ¿no? Que son funciones que realizan las policías. Pero el servicio público de seguridad pública, cuando se refiere al artículo 21 constitucional, no solamente se refiere a la policía, sino también se refiere al Ministerio Público. Entonces, todas las funciones que realiza tanto el Ministerio Público como la policía son funciones de tipo administrativo. Ahora bien, como servidores públicos vamos a tener diferentes categorías. Categorías en cuanto a la relación laboral. Y yo les comentaba que un policía no tiene un empleo, lo que tiene es un cargo. Y esto está referido dentro de la Ley Federal de los Trabajadores del Estado. Si bien es cierto que probablemente en sus recibos de nómina aparece como empleado de confianza, el policía no es un empleado de gobierno como tal, como lo podríamos considerar, sino que tiene un cargo. Cuando un cadete que ha pasado por su periodo de formación termina su curso básico, no le dan un contrato, no se le da un contrato. Lo que obtiene una vez que concluye su periodo de formación es un nombramiento. Es un nombramiento que le da un cargo, no un empleo, le da un cargo. El trabajador, el empleado de gobierno, se le protegen dos derechos: el derecho a la indemnización y el derecho a la inamovilidad de su empleo. Ujú. ¿Por qué? Porque ya tiene una plaza que se adquiere, o esa inamovilidad se adquiere a partir de los 6 meses, un día. En cambio, el policía, los marinos, los peritos, los agentes del Ministerio Público, solamente se les reconoce un derecho, que es el derecho a la indemnización, más no a la inamovilidad del empleo o del cargo, en este caso, porque no firmaron un contrato como tal. Lo que se les dio fue un nombramiento. Igual para quien forma parte de la Guardia Nacional, no se les da un contrato, tienen un nombramiento. Ese nombramiento es designado, es una designación, es un cargo que les da la administración pública, reconocido por el gobierno, que forma parte del Estado. Y entonces se les determinan ciertas atribuciones que están señaladas particularmente en la ley reglamentaria del artículo 21 constitucional, que es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahora, por eso es que el servicio público de seguridad pública tiene como objetivos
cumplir con los fines de la seguridad. ¿Cuáles son los fines de la seguridad? Salvaguardar la vida, la libertad, ¿no? El patrimonio, la integridad, el deber reforzado de protección, el principio del interés superior de la niñez, los derechos humanos que nosotros vimos, que están dentro de la esfera del derecho a la seguridad pública. Pero también dentro de este servicio de seguridad pública, no solamente está cumplir con los fines de la seguridad, sino también preservar el orden y la paz pública, que como vimos la semana pasada, es correlativo a la utilización o a la facultad de utilizar la fuerza pública, de utilizar la fuerza. Ujú. Tienen también otras facultades para prevenir e investigar el delito. Prevenir el delito en cuanto a incidir en las causas, tiene dos explicaciones, ¿no? E incidir en las causas que generan la conducta violenta y delictiva. ¿A través de qué? A través de política pública, a través de programas. Otra de las vertientes es prevenir el delito devenida de la estadística delictiva, tanto de la ocurrencia como de la prevalencia delictiva. Ujú. ¿Cuál es la diferencia? Que no sé si ya se los comenté. ¿Cuál es la diferencia entre la incidencia delictiva, entre la ocurrencia delictiva y la prevalencia delictiva? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál es esa diferencia conceptual entre la incidencia, ocurrencia y prevalencia delictiva? Pero eso es importante definir. Como estudiosos, como científicos sociales de la seguridad pública, les he comentado que nuestros estudios, nuestro objeto de investigación, no es esta relación entre policías y ladrones, sino que va mucho más allá. Y dentro de este panorama amplio de la seguridad, pues está también la estadística delictiva, que hoy forma parte de una de las funciones básicas del policía, ¿no? Es el análisis criminal o el análisis delictivo. Si tú vas a ser comandante o eres comandante o tienes una jefatura, por ejemplo, tenemos el director de área o el jefe de sector o de cuartel o como le llames, ¿no? Pues eres un administrador y como administrador tienes que basar tus estrategias, tienes que basar tus operativos, tu disposición del personal a partir de la información y de los datos que te arroja la incidencia, la ocurrencia y la prevalencia delictiva. ¿Para qué? No solo para colocar a tu personal, no solo para distribuirlo, sino también para efectuar o diseñar estrategias en materia de prevención. ¿Qué es lo que vas a prevenir? ¿Qué vas a prevenir? Y no queda ambigua la palabra, ¿no? Antes se consideraba que prevenir, ¿no? Dentro del enfoque tradicional, la prevención solamente era anticiparse a y actuar después de. Hoy en día la prevención no es así.
Hoy en día la prevención tiene que realizarse de manera metodológica, de manera analítica y utilizando la estadística como fuente de información y de datos que puedan coadyuvar en la toma de decisiones para establecer estrategias y en materia operativa distribuir a mi personal con base en esa información, pero también para investigar el delito. ¿Qué es lo que tengo que investigar? Hay muchos comandantes, y ustedes no me dejarán mentir, que cuando les asignan o les designan servicio o les dan destino, te dicen, bueno, pues tú te vas a colocar ahí y todo vehículo o motocicleta vas a detener. Bueno, pero ¿cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que voy a investigar? ¿O qué es lo que voy a prevenir? ¿Cuál es el objetivo? Y esto queda evidenciado cuando detienen a un vehículo, cuando detienen la marcha de un vehículo y le dicen, el clásico, le voy a hacer una revisión de rutina. Bueno, pues la revisión de rutina, obviamente que el gobernado, cuando conoce su marco normativo, inmediatamente te va a invocar el 16 constitucional en su párrafo primero, y con justa razón, porque no está ni fundando ni motivando el acto de molestia policial. Y en primer lugar, porque no existe, no lo vas a encontrar, estas famosas revisiones de rutina. No hay, como diría el comercial, no hay, no existe. Y de ahí se generan precisamente estas confrontaciones entre el policía y el gobernante. Como les decía la semana pasada, ¿no? El que entienda o el que lo comprenda, el que lo comprenda. Y el que no, bueno, ahí se los dejo de tarea. Todo trabajo bien hecho no acepta reclamación. Todo trabajo bien hecho no acepta reclamación. Pero para hacer un buen trabajo dentro de tus actividades policiales, primero tienes que tener los fundamentos. Sobre todo, el fundamento jurídico. Y saber desde un principio que la función general de la seguridad pública es totalmente administrativa. Y dentro de estas funciones administrativas está aplicar el derecho administrativo sancionador, que en un momento más lo vamos a ver. Ujú. ¿Qué es lo que determina este servicio público de seguridad pública? Estructurar la organización, marco jurídico y profesionalización de las instituciones policiales. Su profesionalización institucional está determinada por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y específicamente por el Programa Rector de Profesionalización, donde delinea todo el esquema de enseñanza-aprendizaje enfocado a el desarrollo de las habilidades y destrezas tanto operativas como de investigación, como del uso de la fuerza, etcétera, del policía. Es decir, tiene toda una malla curricular y por malla curricular entendamos toda una serie de materias que el policía debe conocer, debe saber. Y esto de acuerdo con los niveles de profesionalización. ¿Cuántos niveles de profesionalización establece el programa rector de profesionalización? 4. ¿Cuál es el de formación básica, actualización, especialización y el de alta dirección? Y el de alta dirección está dirigido a mandos medios y superiores.
pero también implica que ese nivel de alta dirección es correlativo a lo que se aprende dentro de una licenciatura o dentro de un posgrado. ¿Eso qué significa? Que quien estudia un, una licenciatura o un posgrado se ubica dentro de ese nivel de alta dirección. ¿Por qué? Porque adquiere todo el conocimiento que está descrito en la malla curricular del programa rector de profesionalización del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Porque hoy en día, como es un servicio público que forma parte de la administración pública, una de las exigencias de la sociedad es que el policía sea profesional. Ujú. Cuando les dicen al policía que invoca esa revisión de rutina, pues ahí de inmediatamente te vas a dar cuenta que no es profesional y que no conoce cuáles son sus funciones. Y esto sin importar si tiene 2, 3 meses de haber sido dado de alta como policía o de haber egresado del curso básico o incluso teniendo 20 años de servicio. Ahí te vas a dar cuenta. Entonces, por eso es que hoy en día se le exige este nivel de profesionalización. Y yo les felicito porque pues ustedes están dentro de este nivel de alta dirección, sin importar el grado jerárquico que ustedes ostenten. De igual manera, con este servicio de seguridad pública, la policía es el garante de la convivencia social. ¿A través de qué? A través de leyes, a través de reglamentos, ¿no? Los bandos de policía y buen gobierno o las leyes de cultura cívica es donde se establece que el policía es garante del orden, de la paz, de esta convivencia social. De igual manera, se establecen cuáles son las sanciones para los servidores públicos que forman parte de las instituciones de seguridad pública y de igual forma, cuáles son sus derechos. Y dentro de esos derechos, pues se encuentran, ¿no? Esta profesionalización y los ascensos correspondientes a su nivel de conocimientos. Es decir, un policía que tiene una licenciatura ya concluida, con título en mano, tiene mayor oportunidad de un ascenso jerárquico que aquel compañero que solamente tiene la preparatoria. Esa es la gran diferencia. Bueno, vimos también que dentro de estas funciones, de las eh, que tienen las instituciones policiales, está el derecho administrativo sancionador. El derecho administrativo sancionador es una facultad que tiene la policía, específicamente la policía con funciones de vialidad y que está autorizada para infraccionar. Pero también en el momento en que el policía detiene a una persona por incumplir con un reglamento, con un bando de policía o buen gobierno, que ahorita vamos a ver eso también, o con una ley de justicia cívica. Y lo que realiza son actos administrativos que buscan garantizar, cumplir con los fines de la seguridad, pero también con los de la convivencia social y asimismo con esta facultad de aplicar el derecho administrativo sancionador, ¿no? Por eso es que realizan actos administrativos de manera unilateral,
¿Por qué de manera unilateral? Porque devienen de una ley que no firmó el gobernado, no la firmó el gobernado. ¿Esto qué significa? Que le guste o no al gobernado, tiene que sujetarse a los parámetros que marcan las leyes y reglamentos en materia administrativa. De ahí que el policía realice actos administrativos, tanto individuales como generales, ¿sí? Es decir, eh, actos administrativos generales, como en el caso de una detención, una detención por una falta administrativa. O en el caso de actos administrativos generales con respecto a un reglamento de tránsito. Ahora bien, ¿cómo entendemos, cómo se define el derecho administrativo sancionador? El derecho administrativo sancionador forma parte de esta facultad que tiene el Estado, esta facultad de sancionar, de imponer un castigo, digámoslo así, ¿no? Que el término correcto es sancionar, pero tiene esta facultad punitiva el Estado. Pero esta facultad punitiva no solamente es en la aplicación de sanciones en materia penal, sino también en materia administrativa. Y estas sanciones en materia administrativa van a ser dirigidas tanto a particulares como a servidores públicos. Están enfocadas cuando el particular o el servidor público comete infracciones o faltas a las disposiciones que están determinadas en las leyes administrativas. Por eso es que el objetivo del derecho administrativo sancionador tiene dos vertientes. Por un lado, imponer sanciones a particulares, tanto personas físicas como morales, ¿no? Y obviamente no solo es exclusivo este derecho administrativo sancionador del policía, la tienen también otras instancias. Por ejemplo, eh, la Profeco aplica el derecho administrativo sancionador cuando un negocio, cuando una empresa, ¿no?, tiene una publicidad engañosa, ¿no? Ustedes han ido al Walmart, por ejemplo, ¿no? Y dice, bueno, en como promoción, hoy vamos a tener la venta de pan al 2 por 1. Tú ya lo ves así, pero hasta abajo en letras chiquitas dice, solamente se podrá vender al 2 por 1 siempre y cuando hayan comprado 3 o 4 panes de dulce, por decirlo así. Pues hay una publicidad engañosa. Va Profeco e impone una sanción que puede ir desde la suspensión de actividades hasta una multa económica. Igual, la Profeco interviene, por ejemplo, cuando en las gasolineras, pues no te dan el litro completo, ¿no? Por eso es que van verificadores. Esos verificadores, por ejemplo, para los negocios o para las gasolineras, van a verificar precisamente a que se cumplan con todos los requisitos que están dentro de las leyes administrativas. De incumplirse, bueno, pues imponen una sanción. Por eso hablamos de que las sanciones se imponen tanto a personas físicas como a personas morales. Esa es una primera vertiente. La segunda vertiente son las sanciones a los servidores públicos. Ahora ya sabemos que un servidor público es toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión dentro de la administración pública federal, dentro de la administración pública a nivel federal, estatal o municipal.
Ujú. Por ejemplo, una secretaria, ¿no? Que trabaja en el IMSS, ¿va? Ha llegado tarde. ¿Qué es lo que va a hacer su jefe? ¿No? Amonestarla. No solamente llevar a cabo una amonestación verbal, sino también una amonestación escrita que se va a ir a su expediente, ¿no? Entonces, ahí vemos una sanción a un servidor público que forma parte del derecho administrativo sancionador. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el régimen disciplinario, tanto del policía como de los militares o de la Guardia Nacional, ¿no? Se les va a imponer una sanción administrativa por infringir el reglamento o la ley disciplinaria. Ahora bien, tanto a los particulares como a los servidores públicos, cuando se les aplica una sanción administrativa, se les va a denominar genéricamente infractores. Que esta palabra cobra relevancia, porque va a haber o existe una diferencia conceptual entre lo que es una infracción y una falta administrativa, ¿sí? Pero genéricamente, a quien comete una infracción o una falta administrativa, ya sea un particular o un servidor público, se les conoce como infractores. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una falta administrativa y una infracción administrativa? Las dos son conductas tipificadas y sancionadas dentro de una ley de cultura cívica, dentro de un bando de policía o buen gobierno o de un reglamento de tránsito. Pero una falta administrativa implica una conducta de acción o omisión que sin ser delito contraviene a leyes o reglamentos de convivencia o de orden público, ¿sí? Por ejemplo, aquí en esta figura, esta persona está orinando en un parque. Hay una conducta de acción. Esta conducta de acción está descrita o está tipificada y sancionada dentro de una ley de justicia cívica o de bando de policía o buen gobierno que está orientada a mantener el orden público. Entonces, lo que aquí vemos es una conducta denominada falta administrativa. Esto es una falta administrativa, que como comentábamos hace un momento, genéricamente se le va a denominar infractor, ¿sí? Ahora, ya tenemos una falta administrativa. Cuando una persona orina en la vía pública, defeca o ingiere bebidas embriagantes, lo que está cometiendo no es una infracción, es una falta administrativa. Una infracción administrativa, igual, es una conducta de acción u omisión, pero a diferencia de la falta administrativa, la infracción administrativa es o está dirigida por el incumplimiento con reglamentos o leyes administrativas específicas. Por ejemplo, al reglamento de tránsito.
pasarse la luz roja no es una falta administrativa, es una infracción administrativa. ¿Sí? No pagar un impuesto es una conducta que incumple con el Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? Si tengo una empresa que genera, por ejemplo, un panteón que tiene esos crematorios y esos crematorios no están alineados a las leyes de responsabilidad ambiental y a las leyes dirigidas a los panteones, lo que están cometiendo no es una falta administrativa, sino que están incumpliendo con una ley. Un integrante de la Guardia Nacional, del Ejército o de la Fuerza Aérea que no da cumplimiento a una orden girada por la superioridad, no está cometiendo una falta administrativa. Lo que está cometiendo es una infracción administrativa, porque esa conducta de omisión incumple, por ejemplo, con la ley de disciplina del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. ¿Sí? Que incluso, por ejemplo, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se establecen cuáles son las conductas a las cuales se les va a aplicar una infracción administrativa a los policías. Ahorita lo vamos a ver. Sí. Ahí está. Que tanto quienes cometen una falta administrativa como una infracción administrativa son infractores, ambas conductas, tanto una falta administrativa como una infracción administrativa, tienen una esfera distinta. Aquí, una falta administrativa, que si bien no constituye un delito, es hacer o dejar de hacer lo que establece una ley de convivencia o de orden público, como es el caso de una ley de cultura cívica o el bando de policía o en gobierno. La persona que se pasa la luz roja estará cometiendo una infracción administrativa porque incumple con ese reglamento de tránsito. ¿Sí? Y entonces, en ambas, tanto la falta como la infracción administrativa, el efecto que tienen es una sanción administrativa. Ese es el efecto. Ahora, ¿cuáles van a ser eh, las sanciones administrativas, tanto a las faltas como a las infracciones administrativas? Hay una ley que es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que en su artículo 70 nos va a decir cuáles son las sanciones administrativas que deben aplicarse en las leyes administrativas, por supuesto. ¿Sí? Es decir, en el reglamento de tránsito, por ejemplo, en la ley de cultura cívica, las sanciones administrativas que esos reglamentos deben tener son básicamente la amonestación con apercibimiento, una multa
Por supuesto que es una multa económica, una multa adicional por cada día que persista la infracción. Por ejemplo, ¿no? Dentro del sistema de recaudación que está dentro del Código Fiscal de la Federación, el pago del impuesto predial. Comentábamos, ¿no? El pago del impuesto predial, incluso te dan, ¿no?, beneficios si tú pagas en los primeros 3 meses. Pero ¿qué sucede si después de esos 3 meses de beneficio no pagas o que no has pagado tu predial en 3 o 4 años? Hay recargos o multas adicionales por no pagar tu predial o el servicio del agua a tiempo. A esto se refiere con la multa adicional, ¿no? Con los recargos que se van a tener. Por ejemplo, una persona que no registra a su hijo, ¿qué sucede? Todavía en este siglo XXI hay personas que no registran al recién nacido, sino hasta pasado 6 meses, hasta incluso un año. Vas y lo registras, que es lo que hace el registro civil, te impone una multa. Ujú. Una multa por no registrar. Y eso está en la ley del registro civil. Pero también hay una privación legal de la libertad. Hay una detención que ya vimos, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos de la detención? Uno de esos supuestos de la detención es un arresto administrativo, que va como mínimo de las 12 hasta las 36 horas. Por ejemplo, una persona que es detenida en un punto de revisión del programa Conduce sin alcohol, que conduce o que ha rebasado los límites de la ingesta de alcohol, bueno, pues va a ser arrestado, privado legalmente de su libertad hasta por 36 horas. Eso independientemente de que haya pagado la multa. ¿Mm? Y aparte, pues va a pagar lo que tiene que ver con la RAS, con cuestiones del reglamento de tránsito. ¿Sí? Un negocio que no cumple con los requisitos sanitarios, que no cumple con los requisitos de la administración en materia de comercio, ¿no? Por ejemplo, una tortillería cuya balanza no está bien ajustada, pues puede que se le imponga una clausura de manera temporal. ¿Sí? Eso son parte de las sanciones administrativas, ya sea que devengan de una falta administrativa o de una infracción administrativa. Ahora, también, esto hablamos de manera general, ¿sí? Tanto para personas físicas como morales. También a los servidores públicos se les aplican sanciones administrativas. Y lo vamos a ver en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿sí? En su artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas, se impondrán las sanciones administrativas siguientes: amonestación pública o privada, suspensión. Fíjense, aquí cómo nos dice, cómo hace la distinción: suspensión del empleo, cargo o comisión. ¿Sí? Y solamente el empleo, cargo o comisión lo vamos a distinguir porque es una de las características de los servidores públicos.
destitución de su empleo, cargo o comisión, inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Por ejemplo, dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tenemos dos tipos de sanciones. Sanciones no graves y sanciones graves. Dentro de las sanciones graves está precisamente la inhabilitación temporal. ¿Por qué puede devenir una inhabilitación temporal? Porque o se ha hecho abuso de autoridad o hay cohecho, que también obviamente implican delitos, pero a la par de una privación legal de la libertad, es decir, por una detención por estar cumpliendo una sanción de tipo penal por un delito como cohecho, el servidor público también recibe una sanción administrativa que es a inhabilitarlo de su empleo, por ejemplo, por 5 o por 10 años. Ujú. O sea, aquí tenemos dos, una en materia penal y una en materia administrativa. En materia penal, ¿sí?, es la suspensión de un derecho, que es el derecho a la libertad ambulatoria. En materia administrativa, por la inhabilitación temporal. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Por Todo favor. bien, profesor. Todo bien, profesor. De acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el que acaba de mencionar, maestro, eh, dice, en los casos de responsabilidades administrativas se impondrán las sanciones administrativas siguientes. Ujú. Bueno, para efectos de estas sanciones administrativas, usted menciona que son eh, delitos graves y no graves. No, Quiero entender, infracciones. son Infracciones, infracciones. infracciones graves y no graves. ¿Sí? Ajá, pero dentro de la administración Sí, pública. dentro de la administración pública. Ok, entonces quiero entender que el número uno, que es amonestación pública o privada, y el dos, suspensión del empleo, cargo o comisión, pertenecen a los no graves, Exacto. y Y el esto lo tercero y puede. cuarto a los graves. Exacto. Muy bien. Muy bien. Excelente. Sí, maestro, Sí, sí, gracias. sí. Muy bien. Y esto ustedes lo pueden ver incluso en el artículo 140, si no mal recuerdo, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ujú. Ahí está. Graves y no graves. Graves, bueno, ¿no? Un- una, una sanción no grave para un policía. ¿Cuál es? Por ejemplo, una amonestación, pero también puede que realice servicio comunitario, ¿no? Que está ahí señalado, un servicio comunitario. Esa es una sanción no grave. Pero vamos a suponer que durante su servicio, ese policía pues se toma, ¿no?, una cerveza, ingerir bebidas embriagantes durante el servicio. Se le puede destituir de su empleo. Ujú. No pasar un examen del CCC, se le va a destituir del empleo. Ujú. Esa es una sanción administrativa grave. O comete el delito de desaparición forzada. Bueno, el delito de desaparición forzada tiene como mínima 40 años, ¿no? Bueno, vamos a suponer que le ponen 50 años.
Aparte de esos 50 años, por el delito, se le va a imponer a ese policía una sanción administrativa consistente en inhabilitarlo por 10 años para desempeñar un empleo, cargo o comisión dentro del servicio público. Esa sería una grave. Pero sí, aquí podemos ver una distinción entre las sanciones administrativas no graves y graves. Esto es en general para todos los servidores públicos, pero cada institución tiene su propia ley, sus leyes orgánicas o sus leyes interiores, donde se van a determinar precisamente estas responsabilidades administrativas. Y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se establecen también estas sanciones administrativas, ya sean graves o no graves. Lo mismo sucede con las leyes disciplinarias o los reglamentos disciplinarios del Ejército, de la Armada o de la Guardia Nacional. En la Guardia Nacional, bueno, al igual que el Ejército, eh, tienen también estas distinciones. Por eso es que cuando nos remitimos al artículo 123 constitucional, en su apartado B, en su fracción 13ª, nos habla de que eh, eh, los integrantes de las Fuerzas Armadas, de las instituciones de seguridad pública, por ejemplo, ministerios públicos, policías, peritos, todos ellos, ujú, se requieran bajo sus propias leyes. No solamente en la ley general, sino también sus propias leyes administrativas. Y dentro de esas leyes administrativas, pues está la destitución. Hoy, por ejemplo, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, uno de los requisitos de permanencia, es que no seas deudor alimenticio. Seguramente ustedes ya las habrán pedido. Un documento que acredite que no seas deudor alimenticio. Y el deudor alimenticio te van a dar un plazo. Si no cumples con ese plazo y sigues apareciendo dentro de la lista de deudores alimenticios, ¿qué es lo que va a suceder? Te van a dar de baja. ¿Por qué? Porque estás incumpliendo con uno de los requisitos de permanencia. Hay abogados que te van a decir, mira, no te preocupes, yo te voy a reinstalar. Y te vas por los tribunales administrativos y nada. O un tribunal de lo contencioso administrativo te da la razón. No, sí, el policía Eduardo Trejo tiene la razón jurídica. Bueno, voy ante mi institución y les digo, ¿saben qué? Que el juez ya ordenó o dice que yo tengo la razón. ¿Qué es lo que me van a decir? Pues muy bien, muy bonito. Salúdame al juez. ¿Pero qué crees? Que no vas a ser reincorporado. Oiga, pero ya me dio, sí, está bien, pero no vas a ser reincorporado, porque aquí lo que rigen son
nuestras leyes. Ah, no, pero es que yo me estoy basando en la Ley Federal del Trabajo. Sí, pero la Ley Federal del Trabajo no aplica para servidores públicos. Ah, bueno, entonces me fui por la Ley Federal del Trabajo de los Servidores Públicos. Ah, muy bien, perfecto. Pero ¿qué crees? Que solamente aplica para aquellos que tienen un empleo o una comisión, pero tú no tienes empleo ni tienes comisión. Tú lo que tienes es un cargo, o sea, un nombramiento. Y como te riges por tus propias leyes, es decir, por las leyes específicas para las instituciones policiales, como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues te vas de baja. Y solamente a lo que estoy obligado es a pagarte tu indemnización y no más. Por eso es importante conocer que, o esta parte de las funciones que tiene el Estado, que deriva dentro del gobierno en cuanto a la administración pública. Y que el policía forma parte de la administración pública porque presta un servicio público. Ujú. Y el cual también puede ser sancionado o tener responsabilidades administrativas, independientemente de las eh, sanciones en materia penal que pueda tener, ¿eh? Independientemente de eso. Por eso es que, como les comentaba, hoy en día uno de los requisitos de permanencia es que no seas deudor alimenticio. Ya no solamente es que pase todos los exámenes del CCC, sino que cumplas con este requisito. No lo cumples, adiós. Así es que, jóvenes, si ustedes son deudores alimenticios, mejor pónganse al corriente. Ujú. Porque si no, nos van a dar de baja. No lo digo yo, está en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Bueno, principios rectores de la facultad sancionadora. Sí, sí, sí. ¿Alguna pregunta al respecto? Por favor, pregunten. No, señor, todo está bien. Gracias. Ok. Bueno, de igual manera, el, la facultad sancionadora a nivel administrativo tiene como principios rectores la legalidad, la tipicidad, la proporcionalidad, el debido proceso y la presunción de inocencia. Y esto porque también así lo determina la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que recuerden que la Constitución está por encima de cualquier ley o reglamento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Constitución? Que estos principios rectores de la facultad sancionadora van a estar señalados o descritos en el artículo 14, párrafo segundo, artículo 16, párrafo primero, y en el artículo 21, párrafo noveno. ¿De qué nos habla el párrafo segundo del artículo 14 constitucional? Del debido proceso. Ninguna persona puede ser, se le pueden quitar sus posesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Si no es a través de un juicio. ¿Sí? Y que se tienen que cumplir con los requisitos procedimentales. El párrafo 16, el párrafo primero del artículo 16, lo mismo. Ninguna persona puede ser molestada en sus papeles, domicilio o persona si no es por una orden judicial, ¿no? Bueno, es decir, tiene que estar fundado y motivado de igual manera el acto de molestia. Y el 21 constitucional, en su párrafo noveno, cuando nos habla de cuáles son
aquellas atribuciones de la policía. ¿O en qué consiste la seguridad pública? ¿En qué consiste la seguridad pública? La seguridad pública consiste, nos dice ese párrafo noveno, en prevenir, investigar, perseguir el delito, pero también en aplicar sanciones administrativas, ¿sí? Y recuerden que los integrantes de las instituciones de seguridad pública son ministerios públicos, jueces cívicos, policías de investigación, peritos, analistas criminales, policías, Guardia Nacional. Ujú. Entonces, todos ellos se tienen que ajustar a los parámetros de legalidad, tipicidad, profesionalidad, debido proceso y presunción de inocencia. Bueno, legalidad. Toda sanción administrativa tiene que estar señalada en una ley o reglamento vigente. No se las pueden inventar. Ujú. Tiene que estar ahí. Tipicidad. La tipicidad es la adecuación de la conducta, ¿no?, a lo descrito en la ley. Y esa descripción de la conducta tiene que estar claramente señalada. El que tire basura, el que pase sus mascotas sin la protección de vida. Ah, bueno, pues esta persona lleva su perrito, su mascotita, ¿no? Que es un pitbull, pero no lo lleva con collar o con bozal. Entonces, es una falta administrativa. Ahí está la conducta típica. Ujú. Proporcionalidad. La sanción debe ser adecuada a la gravedad de la infracción. Ya vimos, por ejemplo, ¿no? Hoy no fui a trabajar, soy policía, por ejemplo. No fui a trabajar, tengo una falta. Entonces, pues, ¿qué amerita? A lo mejor, no sé, ¿no? No solamente es el descuento, sino que vamos a poner que mi jefe se pone muy, muy buena onda y me hace una amonestación, ¿no? Eso es lo que tendría que ser. Pero como falte en un día como hoy, 1 de mayo, ¿no?, dice mi jefe, ¿no sabes qué? Que voy a pedir a la unidad administrativa que se te suspenda de tu empleo, de tu cargo, perdón, de tu cargo. Oiga, ¿pero por qué? Pues porque faltaste hoy. Eso no merita, ¿no?, que me suspendas. Por eso es que se habla de la proporcionalidad. Y hay todavía muchos comandantes que no aplican la proporcionalidad al correctivo disciplinario. Por no dar cumplimiento a una orden consistente en no realizar puestas a disposición al juez cívico. 36 horas, ¿no?, de arresto. Pues no es proporcional. Además, ni siquiera está contemplado en ninguna ley que yo tenga que necesariamente llevar a cabo puestas a disposición al juez cívico. No lo hay. Mi función son estas, pero no dice en ninguna ley o reglamento que yo necesariamente tenga que poner a disposición al juez cívico, por decirlo de alguna manera. Debido proceso. Se deben garantizar los derechos del presunto infractor. Y al igual que en una detención por un delito, lo mismo tiene que ser por una, eh, por una falta administrativa, por ejemplo, o por una infracción. Ujú.
se tiene que cumplir con los requisitos procedimentales. Como en este caso, bueno, si ya lo estoy observando como policía, bueno, pues está en flagrancia. Tengo que hacer todo el procedimiento, leerle la cartilla de derechos, decirle a dónde se va a conducir, ¿no? Llevar a cabo el Registro Nacional de Detenciones, etcétera. Ponerlo a disposición ante el juez cívico. Y presunción de inocencia. Toda persona es inocente hasta que no sea fracturada esa inocencia. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo con con la multa que me impuso, ¿no? El policía de tránsito. Bueno, no voy a llevar a cabo un recurso de apelación, pero sí lo que voy a hacer, voy a interponer un juicio de amparo indirecto para que se suspenda ese acto de autoridad y pueda yo, eh, mediante este juicio de amparo, ¿no? Acreditar que el policía se equivocó. Si el juez me da la razón, entonces mi inocencia va a prevalecer. Si no me da la razón el juez, entonces mi inocencia va a desaparecer y soy responsable de esa infracción administrativa. ¿Sí? Esa es la presunción de inocencia. Bueno, ahora, ya que vimos la parte de la administración pública, vamos a ver lo que es la gobernabilidad y la gobernanza. Forman parte también de las actividades del gobierno, pero cada una de ellas tiene su propia eh, especificaciones. En el caso de la gobernabilidad, cuando se habla de la gobernabilidad, y esto lo van a escuchar muchos, lo que hace es que el gobierno, a través de una agenda pública, una agenda política, va a buscar qué problemas son los que merecen mayor atención. ¿Cuáles son las demandas sociales con eh, o que requieren de recursos para qué? Para que desaparezcan o gestionar esos problemas. Pero aquí la gobernabilidad, su característica principal es que solamente es unilateral. Solamente quienes están al frente del gobierno son los decisores, son los únicos que van a gestionar esos problemas. Ujú. Cuando hay gobernabilidad, no solo se está ante un gobierno que garantiza estabilidad y orden, sino que se responde de manera eficiente, eficaz a las demandas sociales. Es un gobierno funcional, hay gobernabilidad, pero esta gobernabilidad solamente es unilineal. ¿Por qué? Porque las decisiones para solucionar estos problemas solo las toman aquellos que, digamos, o donde no se involucran a la ciudadanía. Por eso es que hay una diferencia con la gobernanza. La gobernabilidad es
vertical, ¿sí? De arriba hacia abajo, sin considerar la participación social o sin considerar la participación de la ciudadanía. En cambio, con la gobernanza tiene un enfoque horizontal, donde aquí sí se van a involucrar a todos los actores sociales. Ujú. Aquí la gobernanza se van a gestionar también asuntos públicos, pero esta gestión, por ejemplo, va a incluir política pública, va a incluir programa de gobierno, pero sobre todo donde el diseño de ese programa, de esa política pública, tenga participación de la ciudadanía, tenga participación de todos los actores sociales. Hay una interrelación más estrecha entre la ciudadanía y el gobierno. Por ejemplo, ¿no? Una práctica de gobernanza. ¿Saben qué? Dice el gobierno, tenemos 50 millones de pesos. Y entonces se hace un referéndum. Ah, ¿qué es lo que quieren hacer ustedes o qué es lo que proponen que hagamos con estos 50 millones de pesos? Ah, bueno, pues vamos a hacer esto, podemos hacer esto, o hay que enfocarse en materia de salud, hay que enfocarse en materia educativa, en fin. Hay una participación social. En cambio, en la gobernabilidad, no. En la gobernabilidad solamente participan aquellos involucrados en los puestos públicos. Por ejemplo, ¿no? En las políticas de, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para la coordinación entre los tres niveles de gobierno. Para coordinar los tres niveles de gobierno, no se requiere de la participación social. Entonces, es un asunto de gobernabilidad. Es un asunto que solamente le corresponde a las instituciones de seguridad pública. Nada más. Porque lo único que buscan es coordinarse en los tres niveles de gobierno. ¿Para qué? Para generar o cumplir particularmente con los fines de la seguridad. Gobernanza, por ejemplo. Las instituciones de seguridad pública quieren crear un programa de prevención eh, dirigido a las escuelas, ¿no? A la prevención del bullying, por ejemplo. Entonces convocan a la ciudadanía, a ver, nosotros queremos crear un programa anti-bullying en escuelas de este municipio o de esta alcaldía. Entonces, todas las personas que pertenecen a ese municipio o esa alcaldía pueden llevar sus propuestas o rechazar incluso ese programa. Entonces, ahí se habla de gobernanza. Ujú. Ahora, en cuanto a las formas o modelos de gobierno, vamos a tener dos tipos, uno que es la república y el otro la monarquía. Dentro de la república hay una representación, o vamos a distinguir una república porque ya sea que tenga un jefe de Estado o tenga un presidente que es electo por votación popular. Ujú. Una república siempre se va a distinguir porque es democrática,
porque tiene separación de poderes, porque hay elecciones y porque se garantizan los derechos humanos. Dentro de dentro de la República vamos a tener diferentes, o tenemos variables de las repúblicas. Presidencialista, donde hay un presidente que ejerce el poder ejecutivo. Semipresidencialista, hay un presidente también electo, pero este presidente va a designar a un primer ministro. Ese primer ministro se va a ocupar de los asuntos internos, mientras que el presidente de los asuntos de política exterior. Por ejemplo, en Francia, Rusia, Taiwán, tienen este tipo de república semipresidencialista. En Francia tenemos a Macron como presidente y tenemos a un primer ministro. Parlamentaria. A diferencia de la presidencialista o semipresidencialista, donde hay un presidente electo de forma popular, en la parlamentaria es el poder legislativo quien va a elegir al primer ministro. El primer ministro o el presidente no se va a elegir por vía del voto, sino que es designado por el Poder Legislativo, tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores, o como por la Cámara Alta, o como por la Cámara Baja, o como en el caso de Alemania, ¿no? Por un parlamento. O tenemos también repúblicas unipartidistas. Una república unipartidista, como en el caso de China, hay un partido político que es el que domina, ¿no? Toda la esfera política. Y a diferencia de la república parlamentaria, semipresidencialista o presidencialista, el representante o el jefe de partido es el que hará las funciones de un presidente o de un primer ministro. Es decir, el jefe de partido es el que va a tener a su cargo al Poder Ejecutivo. Y a su vez va a designar al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Un ejemplo claro es China o es Cuba. Que bueno, una de las características es que se supone que a través de los integrantes de ese partido se elige a quién va a ser el jefe de partido. Pero bueno, no siempre sucede así. Luego tenemos también las monarquías, ¿no? Donde todavía existen los reyes o los monarcas, pero habrá algunos que solamente son de manera figurativa. Habrá otros que sí tienen un peso dentro de las actividades del gobierno. Por ejemplo, tenemos una monarquía constitucional, donde el rey es el que nombra al jefe de gobierno o al jefe de Estado. Pero siempre y cuando estas decisiones de elección estén sometidas a una constitución. Ya hay muy pocos países, ¿no? Como en el caso de Inglaterra. Una monarquía parlamentaria. El rey es el jefe de Estado, pero solamente, insisto, es figurativo. Ya no tiene tanto peso. Y
a través del Parlamento, a través de los diputados, o a través de los senadores, o a través de la Cámara Alta o de la Cámara Baja, se designa ya sea un presidente, a un primer ministro o a un jefe de gobierno, como en el caso de Japón, Suecia o Tailandia. También tenemos monarquías absolutas, todavía, como en el caso de los países árabes, donde solamente hay un rey y el rey es el que dice todo. El rey es el que impone las leyes, es el que crea las leyes, obviamente con base a partir de sus asesores, designa los tribunales judiciales, en fin, todo a través de ministros, pero en él se concentra todo el poder. Todavía hay países así, como en el caso de Qatar, Arabia Saudita u Oman. Y teocracias, todavía hay teocracias. La teocracia, pues, obviamente, el gobierno está representado por un sacerdote. Una teocracia se va a caracterizar porque no hay una separación entre la iglesia y el Estado. Las leyes que se van a crear nacen de un texto divino, como puede ser la Biblia o el Corán. Todavía tenemos teocracias, por ejemplo, el Vaticano. Es un estado pequeño, pero es una teocracia. Ahí su jefe de Estado o el poder ejecutivo está representado por el Papa. En el caso, por ejemplo, de los países islámicos, como fuente de su derecho está el Corán. Y quien tiene la representación del poder político o del poder ejecutivo es lo que se conoce como un ayatolá, que también es representante de su propia religión. De igual manera vamos a tener dictaduras. Dictaduras que, como les comentaba, muchas veces se maquillan de democracias. Dictaduras, tanto militares como de partidos, han sido características no solo de países europeos, como en el caso de la Alemania nazi, como en el caso de Italia, en el fascismo, o como en el caso de España, durante el gobierno de Francisco Franco, principalmente en Latinoamérica, donde a través de un golpe de Estado, principalmente militar, deponen al presidente, como lo fue en el caso de Chile, como lo fue en el caso de Argentina, como fue en el caso de Cuba, en algún momento en Venezuela, ¿no? Hoy en día, bueno, pues está aparentemente recuperando su democracia. Puede que en ese país existan o no elecciones. Si existen elecciones, pues obviamente siempre los va a ganar el partido en el poder o la junta militar. Siempre las va a ganar. En toda dictadura nunca va a haber una protección a los derechos humanos. Siempre van a ser violentados. En México, por ejemplo, ¿cuál es nuestra forma de gobierno? Nuestra forma de gobierno es una república representativa. ¿Por qué representativa? Porque tiene Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, compuesta por tres poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial. Es una democracia laica, porque no está ligada al gobierno, y tiene
un sistema federal, ¿sí? Es decir, compuesto por toda una federación integrada por estados. Esto lo vamos a ver en el artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación, de ahí lo federal, establecida según los principios de esta ley fundamental. Y en el artículo 115, los estados, es decir, las entidades federativas, adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base su división territorial y su organización política y administrativa como el municipio libre. ¿Sí? Entonces, nuestra forma de gobierno es una república representativa, dividida en tres poderes públicos. Es democrática porque hay elecciones, es laica porque no está ligada a la iglesia o a la religión, y es federal. ¿Sí? Y por último, en cuanto a los sistemas, en cuanto a los sistemas políticos, vamos a tener precisamente al federalismo. Perdón. ¿Qué es el federalismo? Un sistema político y de organización territorial donde el poder se va a distribuir constitucionalmente. Vamos a tener un gobierno federal y unidades locales, es decir, entidades federativas que, si bien cada una de ellas son autónomas o son soberanas, como en el caso de México, se unen para formar una federación. Hay una distribución de poder, por eso tenemos un gobierno nacional o un gobierno federal y entidades federativas. Cada entidad federativa es soberana en su interior, pero tiene que responder a el gobierno federal. Y todo eso está basado en un pacto constitucional, ¿no? En, en este pacto donde se unen esos estados libres y soberanos en una sola federación. Y a través de una Suprema Corte de Justicia se solucionan las disputas por ámbito de competencia entre la federación y los estados. Tenemos otra forma, que es el centralismo. A diferencia del federalismo, aquí no. Aquí hay un gobierno único. Hay departamentos que se les conoce en muchos lugares, pero esos departamentos no son soberanos, o regiones no son soberanas, sino que dependen enteramente de las decisiones que tome el gobierno central. ¿Sí? No hay, por supuesto, autonomía. Todo lo relativo a las competencias administrativas devienen del poder central. Todas las políticas, todas las leyes se aplican de manera general, sin distinguir cada una de las especificaciones que tiene ese departamento o región. El cobro de los impuestos no es por cada entidad federativa, por cada departamento, sino que el gobierno central los cobra por igual. Y por último tenemos una confederación, ¿no? Por ejemplo, una confederación que hoy en día tenemos es la Unión Europea. Aquí cada quien se une de manera libre, ¿no? Se une de manera voluntaria. Los países que integran, por ejemplo, esta confederación denominada como la
Unión Europea conservan todas sus facultades, es decir, autonomía, soberanía, y solamente van a estar unidas por cuestiones económicas, por cuestiones de defensa. Y en cualquier momento pueden dejar de manera voluntaria esa confederación, ¿no? Como en el caso de Inglaterra, que hace algunos años formaba parte de la Unión Europea y que después de una consulta popular decide separarse de esta Unión Europea. Hay beneficios, por supuesto, beneficios donde los países están integrados a la Unión Europea, no te exigen visa, puedes pasar, hay una moneda única, como en el caso del euro, eh, eh, por ejemplo, en las aduanas se permite sin mayor registro, mayor requisito que el registro de los vehículos para poder ingresar a uno u a otro país sin mayor problema. Ujú. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, jóvenes? Ya para cerrar nuestra sesión del día de hoy, por favor. Todo claro, muy extenso, pero claro, profesor. Así es, profesor, todo muy bien. Bueno, Ninguna, profesor, muy amable, gracias. pues Todo hasta bien, aquí. hasta luego. No se preocupen, todavía tienen hasta mañana, ¿no? A las 20 horas para poderlo contestar. Sí, señor. Bueno, pues que descansen, que tengan una excelente noche, un buen fin de semana. Les agradezco por su presencia el día de hoy y espero que nos veamos muy pronto nuevamente. Cuídense, que estén muy bien y en un momento más les subo el link para el examen. Que estén muy Muchas bien. gracias. Buenas noches. Buenas noches, compañeros, que estén bien. Hasta mañana, compañeros, descansen. Buenas noches, profesor.